Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Carlos. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, Alberto, Walter. ¿Qué tal? Un gusto tenerte nuevamente por acá. Nuevamente. Ajá, qué bueno, qué bueno. Graciela, buenas noches. Eric, buenas noches. Buenas noches, profesor. Ok, vamos a continuar con el tema del seguro de transporte, ¿no? Que es importante que lo tengamos claro. Como ya les dije, el seguro de transportes de mercancía y el seguro de cascos, ¿no? Son primos hermanos. La única diferencia es que en el seguro de transporte se asegura la mercancía transportada y en el seguro de cascos se asegura el medio de transporte, ¿ya? Pero igual los dos corren los mismos riesgos durante la travesía marítima, ¿ya? Porque estamos hablando de transporte marítimo que a nivel mundial representa casi el 80%, ¿no?, de comercio que se utiliza, ¿no?, que es el más usado, el más usual. Obviamente también hay transportes de mercadería por vía aérea y por vía terrestre, pero es en un número mucho menor, ¿ya? Así que, sin más preámbulos, nos quedamos ayer en el inicio de lo que era la suscripción, ¿ya?, de este seguro marítimo. La suscripción de la póliza de seguro depende básicamente de la siguiente información: la naturaleza de mercancía, el tipo de embalaje, el medio de transporte, la vía a utilizarse, la clasificación de los buques. O sea, los buques están clasificados a nivel mundial, igual que los aviones, ¿no? Que hay un libro azul que creo que lo maneja Estados Unidos, donde está registrado todos los aviones que están operativos. Igual también hay un libro, ¿no?, o un registro donde se clasifican a los buques, y estos, antes de salir a algún tipo de travesía, son debidamente revisados y se les da una idoneidad de navegabilidad para que puedan salir en cada travesía, ¿ya? Están siempre muy controlados. Siguiendo con los datos de la suscripción, tenemos la ruta, lugar de origen y destino, el itinerario, la frecuencia de los despachos, la naturaleza del contrato de compra-venta según los Incoterms que se vayan a aplicar y los riesgos asegurables. Como ya les dije, los Incoterms no son coberturas, ¿ya? Son términos de comercio internacional aceptados, ¿ya?, por los países. Entonces, a veces las pólizas de transporte marítimo recogen estos Incoterms y los ponen, ¿no?, dentro de sus clausulados, ¿no? Pero no son coberturas, ojo, ¿ya?, sino regulan los términos de comercio internacional. Por lo anterior, podemos aseverar que no existen dos transportes iguales. Por ello, este ramo, a diferencia de la mayoría, nunca tuvo un tarifario. El costo final dependía de la experiencia de la aseguradora, del suscriptor y los conocimientos y criterios de éste. Los riesgos marítimos asegurables se contratan mediante una póliza de seguro de transportes, en la cual el asegurador, por el pago de una prima determinada, se obliga a indemnizar al asegurado o beneficiario las pérdidas o daños causados a los bienes durante y con ocasión del transporte anormal, de acuerdo con las condiciones generales, particulares o especiales pactadas. La suma asegurada. Para el cálculo de la suma asegurada, se debe tener en cuenta el valor de la factura comercial, el valor de los fletes, el valor de los gastos de importación y exportación, y un porcentaje para imprevistos si se desea, llamado sobreseguro, el cual generalmente oscila entre 10 y 15% del valor de la suma asegurada. Infraseguro. Cuando la suma asegurada fijada en la póliza resulta menor al valor asegurable, el asegurado se constituye, de hecho, en su propio asegurador por el monto de tal diferencia y se le debe aplicar al monto total de la pérdida la regla proporcional
entre el valor asegurable y la suma asegurada. Tipos de pólizas. En el transporte marítimo existen distintas maneras de contratar una póliza. Esto va según las necesidades y características, ¿no?, de cada caso. Tenemos las que son individuales, las flotantes y las que son anuales, ¿no? Pólizas individuales se utilizan para cubrir un solo viaje, ¿no? Generalmente la utilizan personas que son importadores, o mejor dicho, que no son importadores ni exportadores regulares. La prima se establece tomando en cuenta la información indicada en riesgos asegurables. Pólizas flotantes se utilizan para una operación que implique un regular número de viajes o para traslados permanentes. Es apropiada para importadores y exportadores regulares. Tiene una duración indefinida y se mantiene vigente mientras mantenga un movimiento periódico, entre paréntesis mensual, o hasta que las partes lo definan de mutuo acuerdo. La prima se establece considerando también la información indicada en riesgos asegurables, pero las tasas pueden ser menores según los montos asegurados y o la regularidad de los embarques. Pólizas anuales. Estas pólizas se basan en la facturación o el volumen que se pretende asegurar sin necesidad de comunicar cada desplazamiento durante un año. En función de este parámetro, se calcula una prima anual, siendo regularizada después de cada periodo según el volumen realmente transportado. Es ideal para empresas de transportes de carga. Entonces, haciendo un resumen, las pólizas individuales las utilizan mayormente aquellas personas que una vez al año, ¿no?, o una vez cada 2 años hacen importaciones o exportaciones. O sea, mayormente es una póliza individual para ese tipo de requerimientos. Las pólizas flotantes sí, normalmente las utilizan las exportadoras e importadoras, ¿no?, que tienen mucho movimiento durante el año y a veces hasta movimientos mensuales. Entonces, lo aconsejable es tomar las pólizas flotantes y también porque en estas pólizas las tasas suelen ser menores, ¿no?, porque van de acuerdo a los montos asegurados y la regularidad de los embarques. En cambio, las pólizas anuales, que también normalmente lo toman las empresas de transportes de carga, ¿no?, se hace una cotización de cuánto fue el movimiento anual del año anterior y en base a eso se cobra una prima, ¿no? Y a finalizar el año se reajusta esta prima, ¿no? Normalmente ese reajuste significa, pues, obviamente un cobro de una prima adicional en el caso de que la cantidad o el volumen facturado supere al del año pasado, ¿no?, que es lo que se espera siempre, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre estos tres tipos de pólizas en el seguro marítimo. Conceptos importantes en el seguro marítimo. Términos de compra-venta. Disculpen. En el transcurso del transporte, llega un momento en el que la mercancía cambia de propietario en un contrato de compra-venta. Es preciso conocer de antemano quién es el propietario de la mercancía en cada momento, puesto que esto determina el responsable de la ejecución de una serie de acciones, deberes y derechos que debe asumir el propietario de la mercancía. Existen convenios sobre las responsabilidades que recaen sobre el comprador y vendedor en cada momento, según el tipo de transporte y el ámbito de aplicación. Bienes asegurados. Es especialmente importante conocer la naturaleza de los mismos, ya que las mercancías inflamables, perecederas, etc., requieren pacto expreso, tipo y calidad del medio de transporte utilizado. Deben ser legales y especializados. Embalaje. Deben ser los adecuados y suficientes para cada clase de mercadería, de acuerdo a los usos y costumbres internacionales. Valor de las mercancías. El seguro puede amparar únicamente el valor material de las mercancías o incluir también el aumento de coste que se va produciendo por fletes, portes, etcétera, hasta su destino. Peligros asegurables específicos en el seguro de transporte marítimo. Los peligros de mar pueden ser naufragio, hundimiento, varadura o encalladura, abordaje o colisión temporal. Naufragio, obviamente, pues por el hecho, pues son diferentes momentos que ocurren. El naufragio de un buque, ¿no?,
hay colisiones en el mar de buques, o el buque también puede colisionar, ¿no?, en el puerto, ¿no?, o en la rada del puerto donde esté estacionado momentáneamente, ¿no? El mismo azar del mar, ¿no?, un mar muy movido, con tempestad, puede originar un naufragio o que se hunda, ¿no?, la nave, o inclusive dejar a esta tan mal de que al capitán no le queda otra cosa que tomar, apuntar la prueba e irse hacia el sitio más cercano que tengan de tierra, inclusive esto puede ser una isla, y encallar o varar en esa isla con el fin de preservar la mercancía y el buque, ¿no? Y también las vidas humanas de la tripulación. Entonces, pero también ocurre que en la travesía marítima aún existen los corsarios o piratas, ¿no? Que normalmente abordan los buques que transportan mercancías y se apropian de estas, aparte de robar las mercancías, secuestran a la tripulación y exigen pago, ¿no? Un pago. Eso normalmente ocurre mucho entre la zona de África y el Medio Oriente. Inclusive hay una película que estuvieron pasando recientemente por televisión, donde trabajaba Tom Hanks de capitán de un barco que fue abordado. Peligros en el mar, incendio, explosión también ocurre, suele suceder, ¿no? Que en un barco, por algún motivo quizás, de repente es un barco de esos que llevan combustible, puede haber un incendio, puede haber una explosión, ¿no? O también por el hecho de que llevas contenedores o mercadería que puede tener algún tipo de desencadenante, ¿no?, para que ocurra un incendio, ¿no? Otros peligros específicos de algunas mercaderías: mojadura, sudor del barco, vaho en las bodegas, herrumbre y oxidación de la nave, rotura, contaminación con otras cargas, raspaduras, abolladuras. Es verdad, bien largo el detalle de todos estos peligros, ¿no? Acuérdense que una travesía marítima normalmente puede durar hasta un mes y medio, o hasta a veces 2 meses, ¿no? Entonces, durante ese tiempo, ese lapso de tiempo, dependiendo del tipo de mercadería que se lleve, ¿no?, puede ocurrir las cosas o los peligros específicos que les acabo de nombrar al tipo de mercadería que esté o que se esté trasladando en ese momento. Coberturas básicas: pérdida total absoluta y pérdida total constructiva. En pérdida total absoluta, cuando el interés asegurable desaparece o se pierde, ¿no? Se hunde pues, el buque con la mercancía, o desaparece, pues, ¿no? En medio de un naufragio, ¿no? Las mercancías se pierden completamente o se han dañado de tal forma que han perdido su valor o naturaleza inherente, ¿no? Eso es la pérdida total absoluta. Pérdida total constructiva: los gastos de recuperar, reparar y enviar las mercancías a su destino superan a su valor a la llegada, ¿no? Si la carga se daña, ojo que estamos hablando de la mercancía, no estamos hablando del casco, ¿eh? Si la carga, o sea, la mercadería, se daña total o parcialmente, puede ocurrir que los gastos de salvamento o reacondicionamiento de las mismas sean tan altos que excederían los posibles ingresos de su venta, por lo que resulta más económico el pago de la carga asegurada. Esto es una figura también más o menos parecida que se utiliza en el ramo de vehículos, ¿no? Cuando el valor de reparación supera el 75%, ¿no?, en el seguro vehicular, ya se le puede dar como una pérdida total, ¿ya? Es un símil entre el seguro vehicular y el seguro de transporte marítimo. Si la carga se daña total o parcialmente, puede ocurrir que los gastos de salvamento o recondicionamiento de la misma sean tan altos que excederían los posibles ingresos de su venta, por lo que resulta más económico el pago de la carga asegurada. Lo estoy reiterando. En este caso, el exportador y los aseguradores acuerdan abandonar la carga y se le declara como una pérdida total constructiva. Los aseguradores pagan la totalidad del seguro. Principales cláusulas del Instituto para Aseguradores de Londres para cargamentos. Lo primero que debe observarse, ya habiéndose encarado la cobertura de los riesgos en el seguro marítimo,
es que a través de estos, el asegurado solo busca la seguridad de verse indemne, o sea, libre o exento de las consecuencias económicas de los daños o pérdidas de cosa propia, sea el buque, sea la carga. Ese simple afán de seguridad, el mismo que se vino sintiendo durante siglos por medio del préstamo a la gruesa y de la avería gruesa, pretende sencillamente que el patrimonio del asegurado quede a cubierto de inesperados desequilibrios consecuencia de un siniestro. Un contrato de seguro marítimo es aquel mediante el cual el asegurador se compromete a indemnizar al asegurado en la forma y medida convenida contra las pérdidas marítimas, es decir, pérdidas incidentales a la expedición marítima. Las principales cláusulas son cláusulas del Instituto para Cargamentos A, cláusulas del Instituto para Cargamentos B y cláusulas del Instituto para Cargamentos C. Vamos a empezar con el detalle de la cláusula A. Esta cláusula es la que cubre todo riesgo de pérdida o daño, excepto lo expresamente excluido. Para que un evento sea indemnizado, debe ser fortuito o accidental. El asegurado no necesita demostrar la naturaleza exacta del accidente que ocasionó la pérdida. Vamos a analizar sus principales artículos. El artículo primero, riesgos cubiertos. Este seguro cubre todos los riesgos que dañen u ocasionen pérdidas de los bienes asegurados por cualquier causa externa que ocurra durante la vigencia de esta cláusula, en el tránsito o almacenaje amparado, con excepción de lo previsto en los artículos 4, 5, 6 y 7 que más adelante se comenta. La expresión de todos los riesgos de pérdida o daño al interés asegurado fija la intención de cubrir pérdida física o daño, no pérdida económica o consecuencial. En lo que respecta a los numerales de la cláusula excluyente de cobertura 4, 5, 6 y 7, dicha referencia a la vez es lógica para evitar una interpretación demasiado amplia de lo que debe entenderse por riesgo, aunque la intención ahora es hacer que las cláusulas contengan exclusiones expresas. Artículo 2. Avería gruesa. Este seguro cubre avería gruesa y gastos de salvamento que se ajusten o determinen de acuerdo con el contrato de fletamento o con la ley en que se incurra para evitar o tratar de evitar pérdida por cualquier causa, salvo aquellas que se excluyen en los artículos 4, 5, 6 y 7 o en cualquier otra parte de esta cláusula. La definición de avería gruesa es el acto voluntario del capitán quien frente a un peligro inminente y cierto decide sacrificar parte de los intereses involucrados en la travesía marítima, o sea, decide sacrificar o tirar por la borda la mercadería o parte de la mercadería que está trasladando, para preservar el resto de los intereses de un daño mayor y que efectivamente después de tales sacrificios o gastos los bienes se hayan salvado. Claro, ese acto solamente lo puede hacer el capitán y es con el fin de poder salvar la mayor cantidad de mercancía y sobre todo el buque y a la vida de las personas, ¿no? Entonces, al momento de hacer ese sacrificio, al llegar a puerto, pues se tiene que tomar nota del sacrificio hecho, autorizado por el capitán, y los demás participantes o propietarios de la mercancía, por ejemplo, si eran 100, ¿no? Y se botaron 10 containers, se transportaban 100 containers, por así decir, los propietarios de esos 10 containers tendrán que ser resarcidos, ¿no?, por todos los demás que sí pudieron salvar su mercadería, ¿ya? Esa es la definición de avería gruesa. Continuando con la cláusula A. La presente cláusula hace claro el principio de que la avería gruesa y los gastos de salvamento en que se incurra debe ser para evitar o tratar de evitar pérdidas por cualquier causa, salvo pérdidas que aparecieran excluidas en las cláusulas 4, 5, 6 y 7 o en la propia póliza. El sacrificio o el gasto deben haber sido hechos o incurridos bajo una circunstancia extraordinaria. El peligro debe ser real. Un sacrificio hecho bajo error, aunque razonable, de creerse que existió, no está comprendido en la definición legal de avería gruesa. El sacrificio o el gasto deben ser intencionales. El acto de avería gruesa debe hacerse con el fin de preservar los bienes comprometidos en la aventura marítima común. Diferencias entre salvamento y gastos de salvamento. El término salvamento tiene un significado amplio y de ahí las confusiones que surgen cuando se utilizan dicho término.
se le emplea para designar sea la recompensa por el salvamento de vidas en el mar o propiedad en peligro, la propia cosa salvada, las operaciones para preservar del riesgo la propiedad y las cosas que han sido objeto de indemnización por el asegurador y que han pasado a ser propiedad de éste. El término gasto de salvamento es definido bajo la ley inglesa en el artículo 65 de la MIA de 1996, que a la letra dice: los gastos a los que tiene derecho un salvador en virtud de la ley marítima e independientemente de todo contrato. Estos gastos no comprenden el coste de los servicios de naturaleza de un salvamento ejecutado por el propio asegurado o por sus agentes o por un tercero cualquiera, empleado por remuneración por ellos con el fin de impedir las consecuencias de un riesgo cubierto por el seguro. Tales gastos, si se han incurrido propiamente en ellos, pueden recuperarse como gastos particulares o como pérdida por avería gruesa, según las circunstancias en que se haya producido. Esto quiere decir que en el mar, cuando ocurriera algún tipo de falla o algún problema que se presente en el medio de transporte, hay empresas que están especializadas en efectuar salvamentos, ¿no? Y se las llama para que puedan llegar, ¿no?, hasta el lugar donde esté el barco que haya tenido el problema. Pero si ocurriese todo lo contrario, ¿no? Porque de repente a veces ocurre que estás en la aventura marítima y el buque puede sufrir algún tipo de desperfecto o estar a punto de zozobrar o naufragar, entonces irradia, ¿no?, un pedido de auxilio al buque o al barco que esté más cercano, y entonces estos se pueden acercar también a darle el soporte necesario según sea el problema que estén presentando, ¿no? Entonces se puede acercar un buque cualquiera y brinda el transporte o el traslado de y salvamento de las personas, de la tripulación, ¿no?, cuando es necesario y que el buque está a punto ya de hundirse. Obviamente lo primero que se tiene que salvar son las vidas humanas, ¿no? Finalmente, si el buque no se llega a hundir, inclusive lo pueden remolcar y se puede trasladar esto hacia, ¿no?, arribar a un buen puerto, ¿no? Entonces, eso es lo que indica el término de gastos de salvamento. Artículo 3, culpabilidad por colisión. Como le dije también, en la aventura marítima, los buques también corren el riesgo de chocar, igual como si fuese un choque en la póliza vehicular, con las ciertas particularidades que le vamos a determinar acá. Este seguro se extiende a amparar al asegurado en la misma proporción que habría que aplicar para indemnizarle una pérdida recuperable por esta cláusula. Ambos culpables de colisión. Esa es una cláusula que está dentro de este artículo 3, ¿no?, descrita en el contrato de fletamiento. En caso de cualquier reclamo de los armadores bajo dicha cláusula, el asegurado se compromete a notificar a los aseguradores, quienes tendrán derecho a su propia costa y gasto de defenderlo de tal reclamo. En los casos de colisión de dos buques en que resultan ambos culpables, no importa el grado de culpa, la carga de cualquiera de los buques puede recuperar sus daños en total del otro buque. El buque que paga estos daños puede recuperar el 50% de este pago del otro buque colisionante, en los arreglos finales entre buque y buque. En esta forma indirecta, el buque que es debitado con el 50% de los daños de su propia carga sufre el perjuicio correspondiente, dado que por las condiciones de su contrato de transporte y en aplicación de la Convención de Bruselas de 1924, no estaría obligado, en caso de colisión, a pago alguno de su propia carga. Para evitar este perjuicio, los armadores insertan en sus contratos de transporte la cláusula indicada, por la que obligan a los propietarios de la carga indirectamente indemnizados a reembolsar a estos armadores cualquier suma por ellos pagada en su arreglo con el otro buque y que hubiera correspondido a daños a la carga por ellos transportada. Los aseguradores indemnizarán a los asegurados por las sumas que estos hubieran tenido que reconocer a los transportadores, quienes habrían retenido su carga, salvo presentación de garantía, pero resultando también obligados los asegurados a cooperar en todo sentido con sus aseguradores a fin de impedir que la acción de los transportadores tenga éxito. Sección segunda de las exclusiones de la cláusula A. Artículo 4. Exclusiones generales.
En ningún caso, este seguro cubrirá 4.1. Pérdidas o daños o gastos atribuibles a una conducta dolosa del asegurado. Falta voluntaria del asegurado consta en el artículo 55, paréntesis 2, paréntesis A de la MIA. O sea, obviamente, toda conducta o acto doloso del asegurado no tiene cobertura bajo ningún seguro. 4.2. Derrame o filtraciones normales, merma, pérdidas normales de peso o volumen, uso o desgaste normal de los bienes asegurados. Igualmente, la MIA 1906, en su artículo 55, paréntesis 2, se destaca el término normal para hacer claro que el seguro cubre solamente las inevitabilidades, nada más. Ejemplo, derrame o merma que afectan particularmente a mercancías granulosas o en forma de polvo, empacadas en bolsas, sacos o barricas, y a toda clase de líquidos de manera más o menos intensa, según la calidad del empaque y la viscosidad del líquido. Peligros asegurables son únicamente derrames y mermas extraordinarias, pero no la merma natural que no es fortuita. Pérdida, daños o gastos causados por insuficiencia de embalaje o embalaje inadecuado o preparación inadecuada de los bienes asegurados para afrontar los riesgos del transporte al cual serán sometidos. Para los efectos de este aparte embalaje se considera que incluye la estiba en el contenedor o furgón, pero solo cuando tal estiba se haya efectuado antes que este seguro haya entrado en vigencia o cuando haya sido realizada por el asegurado o personas que estén bajo su servicio. Ejemplo, la rotura afecta a las mercancías frágiles y puede tener su origen en la manipulación brusca, en el movimiento de transporte y en la protección o empaque inadecuados. Este último caso no debería considerarse como asegurable. Debe indicarse que la no penalización al asegurado cuando la estiba en contenedor o furgón sea efectuado después de tomar efecto el seguro o cuando la misma no ha sido efectuada por el asegurado o sus empleados, no significa que los aseguradores quedarán obligados en los casos de insuficiencia de embalaje distinto a contenedor o furgón, aun en los casos en que este embalaje fuere proveído después de tomar efecto el seguro. La falta de cobertura en casos de no resultar apropiada la preparación del interés asegurado, revestimiento de maquinarias con grasas o elementos químicos, por ejemplo, constituye un nuevo aspecto que el asegurado debe tomar en cuenta bajo las presentes cláusulas, cuando uno de los riesgos para él puede estar constituido por la acción de la corrosión en los metales. Sin embargo, por otra parte, el asegurado estará protegido en casos de consolidación en contenedores después que el tránsito se haya iniciado, cuando dicha consolidación con mercancías de otros propietarios no hubiere sido efectuada por el propio asegurado ni sus empleados, sino por agentes, lo cual normalmente es el caso. 4.3. Pérdidas o daños o gastos causados por vicios propios o por la naturaleza propia de los bienes asegurados. Tal como en el artículo 55, paréntesis C, 2, paréntesis C de la MIA 1906, la pérdida, daño o gasto causado por vicio propio o por la naturaleza de interés asegurado no son cubiertos por el seguro, es decir, los aseguradores no responden por la cualidad inherente en un cargamento que produce daños al mismo sin asistencia o concurso de un agente externo o por su propia acción. Sin embargo, debe dejarse constancia de que este riesgo es cubierto cuando es consecuencia del incremento de un reclamo, cuando éste surge o proviene de un peligro asegurado y la pérdida es acentuada por la naturaleza de la materia asegurada. Ejemplo, la oxidación, que resulta de la mojadura y de la humedad que afecta a los metales. Debe considerarse como no asegurable cuando se debe a las influencias atmosféricas normales, es decir, cuando no medie un evento fortuito. La cobertura debe darse solo si viene protegida, empacada, ya que la humedad en metales no empacados o protegidos constituye vicio propio de la mercancía. 4.4. Pérdida, daños o gastos cuya causa próxima sea demora o retraso, aun cuando tal demora o retraso sea causada por un riesgo asegurado, excepto gastos. 4.5. Pagaderos, bajo el artículo 2 que antecede. 4.6. La pérdida, el daño o el gasto emergentes de la insolvencia o el incumplimiento de las obligaciones financieras de los propietarios, administradores, fletadores u operadores del buque. Esta exclusión ha experimentado la incorporación en las presentes cláusulas de la frase aun cuando el retraso sea causado por un riesgo asegurado.
para evitar interpretaciones no ajustadas al propósito de la exclusión por retraso, más cuando esta última provisión está contenida en el artículo 55, paréntesis 2, paréntesis B, de la MIA de 1906. Ejemplo, el propósito primario del seguro sobre mercancías es proteger al asegurado contra pérdidas fortuitas y resulta claro para los comerciantes de mercancías perecederas, sujetas a entregas en determinados lugares y fechas exactas, que las contingencias respecto a las mismas corresponden a riesgos comerciales. La cobertura de estos riesgos comerciales no resulta conveniente que sea incorporada a clausulados generales como la cláusula del Instituto para Carga, dado que obligaría a los aseguradores a recargar las primas con el aumento de los costos de la mayoría de asegurados que no requieren la cobertura de retraso en sus cargamentos. Es excluida de la cobertura la pérdida o daño o gasto que se derive de la insolvencia o del incumplimiento financiero penable de los propietarios, administradores, fletadores u operadores del buque. Antes de hacer referencia a las razones para la inserción de estas nuevas exclusiones, debe indicarse que la exclusión de insolvencia por sí sola no hubiera cumplido el objetivo de esta subcláusula 4.6, dado que su interpretación técnica resultaría insuficiente. Más bien lo hace la expresión inglesa financial default, que cabe traducir como incumplimiento financiero penable, dado que default en lenguaje jurídico es una ofensa, acto u omisión punible bajo el derecho penal al omitir lo que se debe hacer. La razón de la inserción de la cláusula comentada es la repetida secuencia de casos de reclamos de asegurados resultantes de incumplimientos financieros de los armadores, sobre todo en las épocas de contracción del mercado marítimo. Estos incumplimientos se han reflejado en la falta de pago de fletes a los armadores por parte de los fletadores, habiendo recibido estos dichos fletes de los embarcadores, o pagos no efectuados en su debido tiempo, o imposibilidad de pagar a los tripulantes con los abandonos consiguientes de los viajes en puertos intermedios, etc. El efecto de esta cláusula es fomentar en los asegurados la utilización de los servicios los servicios de transportadores de reconocido prestigio. 4.7. Pérdida, daño o gasto que surja del uso de cualquier arma de guerra que emplee fisión o fusión atómica o nuclear u otra reacción similar o fuerza o materia radiactiva. La exclusión atómica o nuclear es una nueva en seguro de cargamento, pero figura en las cláusulas del Instituto para Casco. Vamos viendo cómo vamos del tiempo. Tenemos 5 minutos, ok. Artículo 5. Exclusión de innavegabilidad, inoperatividad o falta de idoneidad. La presente cláusula se expone en dos partes. Provee lo siguiente. 5.1. La cobertura no se concede en caso de la innavegabilidad del buque o embarcación y de inaptabilidad de los anteriores o del medio de transporte, que puede ser terrestre, contenedor o furgón, para transportar con seguridad el interés asegurado, salvo cuando el asegurado o sus empleados no hayan sido conocedores de tales condiciones. Después de su carga, no perdería este asegurado su derecho a reclamo. El conocimiento de los agentes del asegurado, no de sus empleados, en el momento de la carga, igualmente no perjudicará los derechos del asegurado. Por ese numeral, los aseguradores renuncian a la condición impuesta por la MIA 1906 en su artículo 39, inciso I, que establece que en una póliza por viaje hay una garantía implícita de que al comienzo del viaje el buque estará en condiciones de navegabilidad a los fines de la aventura particular asegurada. Esta garantía es aplicable aun si la innavegabilidad no hubiera sido la causa de la pérdida, por razón del principio general de que una violación de garantía libera de responsabilidad a los aseguradores, independientemente de cualquier conexión entre la pérdida y la violación. En igual forma que 5.1, tal renuncia de los aseguradores se entiende solamente si el asegurado o sus empleados no hubieran sido conocedores de tales condiciones de innavegabilidad o inadaptabilidad. Artículo 6. Exclusiones de guerra. En ningún caso este seguro cubrirá pérdidas o daños o gastos causados por guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección, contienda civil, que surja de esos hechos o cualquier acto hostil por o contra poder beligerante. La cláusula ya no diferencia pérdidas correspondientes a cobertura marítima, como lo hace el anterior. 6.2. Captura, incautación, embargo preventivo, comisión, arresto, restricción o detención, exceptuando piratería, y las consecuencias de estos hechos o cualquier tentativa con dichos fines. En lo que respecta a piratería, que antes era cubierta bajo las cláusulas de guerra,
se ha considerado más apropiado su cobertura como riesgo marítimo. 6.3, minas, torpedos, bombas de relictas u otras armas de guerras de relictas. ¿Ok? Artículo 7, exclusión de huelgas. En ningún caso este seguro cubrirá pérdidas o daños o gastos. 7.1, cuando por huelguistas, trabajadores bajo para forzosa, cierre patronal, o por personas que tomen parte en disturbios laborales, motines o conmociones civiles. 7.2, resultantes de huelgas, paro forzoso, cierre patronal, disturbios laborales, motines o conmociones civiles. 7.3, causado por cualquier terrorista o cualquier persona actuando por motivo político. Este último ordinal 7.3 es nuevo, dado que se introduce por primera vez en las cláusulas del Instituto el término terroristas y el de personas actuando por un motivo político, no cubriéndose la pérdida o daño o gastos causados por los mismos. La cobertura de estas exclusiones 6 y 7 se otorgan en la nueva cláusula de guerra en el Instituto de Carga y para huelgas en cargamentos. Ambas son de riesgos enumerados, solo se cubre lo expresamente señalado. El seguro o el asegurado deberá demostrar que la pérdida ocurrió por un evento expresamente cubierto. Principales riesgos cubiertos por las cláusulas del Instituto para cargamentos B y C: fuego o explosión, varadura, encalladura o hundimiento del buque, volcadura o descarrilamiento del medio de transporte terrestre, colisión o contacto del buque o medio de transporte terrestre. Diferencias entre las cláusulas del Instituto para cargamentos B y C. La cláusula B cubre adicionalmente terremoto, erupción volcánica, barrido de olas, entrada de agua de mar, río o lago en el buque o medio de transporte o lugar de almacenaje, pérdida total de bultos caídos al mar durante las operaciones de carga o descarga. Tenemos ahí adjunto un cuadro comparativo de las coberturas, donde está marcado en rojo todas las coberturas que cubren las cláusulas A, B y C. Bueno, chicos, ya me está quedando menos de un minuto. Como les reitero, nuevamente cumplan con la lectura completa de estos recursos, tanto el de mercancía como el de cascos. Aprovechen de despedirme de cada uno de ustedes. Ya nos estaremos viendo la próxima semana, ¿ya? Ok, síganse cuidando, por favor, muchachos, con el tema de la pandemia. Ya nos estamos viendo. A estudiar con mucha ímpetu. Gracias, profesor. Muchas gracias por su atención, a todos ustedes. Gracias, profesor. Ok, gracias. A usted. Gracias. Gracias.